Y hoy le damos la bienvenida también a este espacio al abogado José Antonio Ortega Sánchez. Él, como lo platicamos el año pasado con él, pues también había dado muchos elementos, tenía acreditada la conducta criminal de Genaro García Luna, pues desde que estaba en la Agencia de Investigación Criminal de la extinta PGR, y le damos la bienvenida esta tarde, en este día histórico, al abogado Ortega Sánchez. Bienvenido, abogado. Gracias, Álvaro, gracias, Alejandro, por la invitación en este día que, como dices, es verdaderamente histórico y va a sentar un precedente en nuestro país de que los criminales no pueden gozar de impunidad toda su vida y que puede llegar el momento en que un tribunal les condene y los lleve a prisión, como está pasando con Genaro García Luna. Abogado, usted y nosotros platicamos como bien decía, allá por junio del año pasado. Usted dio información aquí en el sentido de que había sido advertido incluso por miembros de la Iglesia. El presidente Felipe Calderón fue advertido de pues, que Genaro García Luna estaba relacionado con los peores criminales, secuestradores, narcotraficantes, asesinos. Y el presidente Calderón nos manda, me dirige a mí, pero en realidad nos manda una carta el 21 de junio donde nos dice lo siguiente, entre otras cosas, abogado, nos dice, bueno, la primera línea lo dice muy claro, es falso, dice Calderón, que en las siempre respetuosas conversaciones que durante su mandato el expresidente Felipe Calderón sostuvo con la jerarquía católica, se haya externado al Ejecutivo señalamientos de los que habla el abogado José Antonio Ortega. Y bueno, usted la habrá leído en su momento, trae un alegato ahí que firma alguien, él siempre habla en tercera persona, pero asumimos que es el presidente Calderón quien habla a partir de su director de comunicación. ¿Qué le responde usted a Felipe Calderón? Porque no hubo oportunidad de que usted le respondiera, al menos aquí en vivo. ¿Qué le responde usted a Felipe Calderón después de que Genaro García Luna es encontrado culpable? Que desgraciadamente el presidente Felipe Calderón fue advertido por varios funcionarios y por varias personas de que Genaro García Luna estaba involucrado con el crimen organizado y que no quiso escuchar a esas personas y que ahora un tribunal norteamericano condena a Genaro García Luna. Yo mismo hice declaraciones públicas de la vinculación de Genaro García Luna con criminales y recibí la respuesta de una brutal persecución contra mi persona y contra mi familia. Esa fue la respuesta de Genaro García Luna para que no anduviera abriendo la boca y expresándome de él como lo había estado haciendo. Por esa razón, el día de hoy, que acabo de ver a mi amigo el general Tomás Ángeles de Aguajare, que también sufrió las consecuencias de ese poder brutal de Genaro García Luna y que pasó casi un año privado de su libertad, así como a Javier Herrera Valle,
a Noé Ramírez Mandujano, a Anabel Hernández, que en su momento levantaron la voz en contra de Genaro García Luna. Para ellos también llegó la justicia y todas sus expresiones que manifestaron en ese momento, el día de hoy tienen una respuesta con la decisión del jurado de Nueva York en contra de Genaro García Luna. Y no solamente eso, yo quisiera agregar que la responsabilidad política de Genaro García Luna no debe de quedar solamente en lo que decidió el Tribunal Federal en Nueva York. Si nosotros vemos la historia y nos referimos a Ciudad Juárez en el 2010 tuvo la tasa de homicidios más alta de la historia en nuestro país haya tenido una ciudad. 229 homicidios por cada 100,000 habitantes. Pero ¿qué era lo que estaba sucediendo en Ciudad Juárez en el 2010? El Chapo Guzmán no tenía una plaza hacia los Estados Unidos y decidió robarle su plaza al cartel de Juárez, al Viceroy, a Vicente Carrillo Fuentes, e inicia una lucha en contra de el Chapo Guzmán, inicia una lucha brutal en contra del Viceroy para tener esa plaza. Y evidentemente que con el apoyo de Genaro García Luna. 3 años se tardaron en conquistar la plaza. Y como no podían, todavía Genaro García Luna les ayuda deteniendo al jefe de sicarios del Viceroy, a El Diego, a José Antonio Acosta Hernández, quien al momento de su detención confiesa haber cometido u ordenado cometer 1,500 homicidios, de acuerdo a una nota de la BBC. Entonces, hay una responsabilidad política de Genaro García Luna que tiene que ser investigada por la sangre derramada en Ciudad Juárez mientras él protegía al Chapo Guzmán y el Chapo Guzmán se deshacía del cartel de Juárez, liderado por el Viceroy, y que no pudo hasta que Genaro García Luna le ayuda con la detención del Diego. O la responsabilidad política en Tijuana, cuando también decide arrebatarle la plaza y el Chapo se lleva de su lado a un albañil conocido como el Pozolero y lo pone a trabajar a su favor, deteniendo y cosiendo los cuerpos del cartel de Tijuana. Más de 300 cuerpos, entre 300 y 650 cuerpos, los deshizo en ácido el Pozolero. Cuando le sirvió al Chapo Guzmán, lo movieron hacia La Paz y ahí Genaro García Luna lo detiene, como detuvo a todas las personas del crimen organizado cuando ya no le servían. Entonces, señalo, este momento es muy importante porque no solamente es sancionar e investigar por su vinculación a Genaro García Luna
con el Chapo Guzmán y el dinero que recibió, sino las consecuencias que provocó esa protección de Genaro García Luna hacia el Chapo Guzmán en la violencia que sufrimos en esa época y que todavía seguimos sufriendo, porque las tasas de homicidios en varias de las ciudades son muy altas. Yo el día de ayer hacía del conocimiento público mi ranking de violencia 2022 con las 50 ciudades con mayores tasas de homicidios dolosos en el mundo. Y decía yo, y digo, que de esas 50, 17 son mexicanas. Y de las 10 primeras, 9 son mexicanas. Violencia que se origina en esa disputa, en esa lucha de los grupos criminales por apoderarse de las plazas y por tener a sus ciudadanos bajo su control para asesinarlos, para extorsionarlos, para robarlos o para secuestrarlos. Esa violencia no nos la hemos podido sacudir. Las políticas públicas que se han incrementado, que se han implementado desde esa época han sido insuficientes para acabar con la violencia que hoy seguimos viviendo. Y evidentemente que hay una responsabilidad política de Genaro García Luna y de las personas que lo acompañaron, porque no fue él solamente quien manejó el contubernio con el Chapo Guzmán y con el cartel de Sinaloa, sino que hay una serie de funcionarios que trabajaban para él, que deben de ser investigados, una serie de secretarios que también deben de ser investigados, y desde luego los 2 jefes que tuvo Genaro García Luna también tienen que ser investigados, y puede haber una responsabilidad política y una responsabilidad criminal por lo que acabo de decir. Se refiere a Vicente Fox y a Felipe Calderón, que fueron los 2 jefes, los 2 superiores de Genaro García Luna y que deben ser investigados. Exactamente. Ellos 2 tienen que ser investigados los secretarios de Estado que estaban en relación con Genaro García Luna y que hacían funciones en coordinación con la Agencia Federal de Investigación y con la Secretaría de Seguridad Pública Federal, y la gente que dependía de Genaro García Luna, que algunos nombres ya salieron: Luis Cárdenas Palomino, Ramón Pequeño y algunos otros que perdieron la vida en esta lucha y en esta protección que tuvo Genaro García Luna hacia el Chapo Guzmán, como Edgar Millán. En fin, hay muchos nombres que tienen que ser investigados, y que la acusación que hoy se dictó en contra de Genaro García Luna, ojalá y no quede solamente en el aire en Estados Unidos, debe de sacudir a nuestro país y nos debe de dar vergüenza de que aquí no pudimos hacer absolutamente nada. Obviamente, a estas alturas ya no se puede disasociar Genaro García Luna con Felipe Calderón. Es decir, son una misma cosa, y uno protegía, el presidente protegía a su secretario. ¿Usted cree que Felipe Calderón debe ser investigado en Estados Unidos, sus propiedades, etcétera, y en México?
pues fundamentalmente en México. Ya nos debería de dar vergüenza que Estados Unidos nos haga el trabajo. O sea, me parece que por dignidad la Fiscalía General de la República debe de investigar si hubo algo más de la relación del presidente Felipe Calderón con Genaro García Luna. Es evidente que lo protegió durante los 6 años de su mandato. Es evidente que a pesar de que muchas personas le dijeron, lo reconozca él o no lo reconozca, públicamente se dijo que Genaro García Luna, y yo lo hice, estaba vinculado con el crimen organizado. Eso, evidentemente, que tuvo que ser investigado, y como no se investigó, pues ahora tiene que haber una investigación que nos diga por qué en aquella época no se hizo y por qué Genaro García Luna permaneció 6 años de secretario de Seguridad Pública Federal y 6 años como director de la Agencia Federal de Investigación. Abogado José Antonio Ortega Sánchez, también le quiero yo preguntar, después de que platicamos aquí con el general Tomás Ángeles sobre su encarcelamiento, sobre el asesinato del también general Mario Arturo Acosta Chaparro, un día después de que usted y los dos generales se reunieron a desayunar en un restaurante de Chapultepec. El general Tomás Ángeles nos dice que su encarcelamiento y el asesinato del general Acosta Chaparro obedeció a esa operación limpieza para borrar testigos. ¿Quiénes más están implicados? Porque el general habló de García Luna y yo le pregunto, ¿qué tanta responsabilidad también tiene el general secretario en el gobierno de Felipe Calderón? No lo sé. Tiene que ser investigado. Fue mencionado en el juicio de Genaro García Luna y evidentemente que tiene que haber una investigación. Y así como lo dijo mi amigo el general Tomás Ángeles de Aguajare, un día desayunamos en el restaurante del Lago en Chapultepec y al día siguiente asesinaron a el general Mario Arturo Acosta Chaparro. A los pocos días del homicidio salió una fotografía donde estábamos los tres en el restaurante y pretendían vincularnos al general Tomás Ángeles y a mí con ese homicidio del general Acosta Chaparro, diciendo que nosotros sabíamos y conocíamos el lugar donde andaba mi general Mario Arturo Acosta Chaparro. Yo comparecí ante la Procuraduría en ese momento, en la Fiscalía de Homicidios, y le dije directamente al fiscal que si había que investigar a alguien, tenía que investigar a la persona que le entregó las fotografías al periódico que en primera plana las había sacado, que a él tenía que citarlo porque esas fotografías que nos tomaron daban una muestra irrefutable de que estaban siguiendo a mi general Mario Arturo Acosta Chaparro y que esas personas que lo fotografiaron eran las mismas que lo habían asesinado o sabían quién lo había asesinado,
ya que lo estaban siguiendo. Entonces, yo no sé si estos dos hechos, como son la muerte de mi general Mario Arturo Acosta Chaparro y el encarcelamiento de mi general Tomás Ángeles de Aguajare, fue una operación de limpieza realizada por las personas vinculadas al narcotráfico y que les molestaba que nos reuniéramos el general Acosta Chaparro, el general Tomás Ángeles y un servidor, y quisieron sentar un precedente para que esto se terminara. Y la manera más fácil fue asesinando a Mario Arturo Acosta Chaparro y encarcelando a Tomás Ángeles de Aguajare. Déjeme preguntarle, ¿qué medio publicó esta fotografía, abogado? Mira, no recuerdo, ya son muchos años, me parece que 24 horas, pero no estoy seguro. ¿No era Eje Central? Puede ser Eje Central, era un periódico así, que Correcto. un domingo me habló el reportero para preguntarme si yo había desayunado con el general Tomás Ángeles y con el general Acosta Chaparro. Le dije que sí, porque no tenía absolutamente nada que responder, y al día siguiente salió la foto en primera plana de ese diario y inmediatamente vino la presión sobre Tomás Ángeles y sobre un servidor tratando de involucrarnos en el homicidio de mi general Mario Arturo Acosta Chaparro. Es decir, la versión sería una versión sería que los criminales habrían atentado contra el general. La otra, que abre aquí mismo el general Ángeles de Aguajare, es que se trató de una acción de limpieza desde el gobierno de Calderón. ¿Usted lo cree así, abogado? Evidentemente que sí, y evidentemente que tiene que ser investigado por la Fiscalía General de la República, porque causaron un daño gravísimo a las familias, tanto de el general Acosta Chaparro como a la del general Ángeles de Aguajare, porque causaron un dolor tremendo hacia varios mexicanos que queríamos que las instituciones se limpiaran, y en eso estábamos nosotros platicando ese día que desayunamos en el restaurante del Lago previo a que asesinaran a Mario Arturo Acosta Chaparro. Por último, de mi parte, nada más. Es importante recordar también la encomienda que recibió el general Mario Arturo Acosta Chaparro para entrevistarse con los jefes de los cárteles para bajarle a la violencia, obviamente repartiéndose el territorio. ¿Puede un general del ejército mexicano ir a negociar con los jefes de los cárteles sin el aval, por lo menos, o por la orden directa del presidente de la República, el comandante supremo de las Fuerzas Armadas? Desgraciadamente no está vivo Mario Arturo Acosta Chaparro, pero él nos comentó tanto a mi general Tomás Ángeles como a un servidor que él había ido precisamente a negociar con varios de los líderes criminales para que le bajaran a la violencia, que ellos podían seguir haciendo
sus operaciones de narcotráfico, pero que no podían ya seguir asesinando y seguir incendiando las plazas que se estaban disputando. Él nos comunicó cómo se va a Tamaulipas solo y tiene una entrevista con Heriberto Lascano Lascano. Y antes de entrar a la entrevista, vio a dos militares que se pararon inmediatamente, se cuadraron. Eso le molestó mucho al general Mario Arturo Acosta Chaparro, los insultó y ya después entró a platicar con Heriberto Lascano Lascano. Yo en esas épocas lo comenté con algunos amigos de la DEA y después de que lo platiqué con ellos, uno me buscó y me enseñó un video en donde se veía una persona de espalda platicando con otras dos personas y me dijo que si podía yo identificar al general Mario Arturo Acosta Chaparro. No lo podía identificar visualmente, pero sí identifiqué su voz, que estaba hablando precisamente con esas personas, y ya después el amigo de la DEA me dijo que eran precisamente Heriberto Lascano Lascano y el Z40. Coincidió con la información que nos había dado el general Mario Arturo Acosta Chaparro. También nos platicó cómo se entrevista con Arturo Beltrán Leiva, el Barbas, en Morelos. Fue la entrevista, ahí no abundó. Y también nos comentó que cuando iba a ver a Joaquín Guzmán Loera, al Chapo Guzmán, el general secretario le dijo que fuera, lo citó en la secretaría y le dijo: te vamos a poner un dispositivo y es todo lo que tienes que hacer. Y dijo: yo solamente soy un emisario y no soy un señalador, ni te voy a poner al Chapo Guzmán, porque eso me costaría la vida tanto a mí como a mi familia. Y lo que nos comentó el general Acosta Chaparro fue que cuando tuvo la cita con el Chapo Guzmán, decidió no avisar a la secretaría y él se fue y se entrevistó con Joaquín Guzmán Loera. Perdón, adelante, le ibas a preguntar. Solamente le iba a preguntar, cuando le pregunta el general Acosta Chaparro al Chapo Guzmán, ¿cómo te escapaste de Puente Grande? ¿Qué le respondió? El Chapo Guzmán se rió y dijo: no salí en el carrito, mi salida se preparó desde que yo estaba en el otro penal de alta seguridad. Almoloya, cuando se llamaba entonces. Cuando se llamaba en Almoloya, mi salida se preparó desde que yo estaba en Almoloya y por eso mi traslado. A mí me recibieron en la puerta con los brazos abiertos y el general Acosta Chaparro nos platicó que le dijo: ¿cuánto pagaste por tu fuga? Entonces se volvió a reír el Chapo Guzmán y le dijo: la libertad no tiene precio. Fue todo lo que nos comentó de la entrevista que tuvo con el Chapo Guzmán, y cosa que también yo podía corroborar porque en marzo de 2000
en la investigación del homicidio del cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo, acudí junto con el Ministerio Público a interrogar como testigo al Chapo Guzmán, ya que se mencionaba que el Chapo Guzmán había estado en el aeropuerto de Guadalajara ese fatal día del 24 de mayo de 1993 y había hecho algunas declaraciones cuando lo detuvieron los guatemaltecos y se lo entregaron al general Jorge Carrillo Olea en la frontera. Pero no le habían preguntado sobre el homicidio del cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo. Por esa razón, el agente del Ministerio Público, a solicitud nuestra, ordenó la declaración de Joaquín Guzmán Loera. Marzo del año 2000, menos de un año de que se escapara. ¿Qué fue lo que yo pude apreciar? Primero, la diligencia que estaba programada a las 10 de la mañana no inició a las 10 de la mañana, sino entramos al penal hasta las 11 de la noche. Segundo, la diligencia no fue en la reja de prácticas, como todos los abogados tenemos las diligencias de testimonio o cualquier declaración con alguna persona que tiene prisión preventiva y que está en ese momento privado de su libertad, sino que la declaración de Joaquín Guzmán Loera fue en una oficina contigua a la del director del penal y en una oficina donde estábamos juntos, tanto el agente del Ministerio Público, su secretario, un abogado que me acompañaba, Jesús Becerra, un servidor, y de repente entra el Chapo Guzmán con su ropa beige y así como nosotros entramos, también él entró, nos saludó como si estuviéramos en una visita social, nos ofreció café o refresco o algo que quisiéramos tomar antes de la diligencia. Él se sentía el dueño de ese lugar y por eso esa actitud. Yo estaba verdaderamente sorprendido y realmente me preguntaba el poder que tenía el Chapo Guzmán para hacer la diligencia a esa hora y en ese lugar y con esa forma que la estaba haciendo. Mientras le tomaban sus generales, le pregunté yo al Chapo Guzmán precisamente, oiga, señor Guzmán, ¿por qué razón tenemos la diligencia a las 11 de la noche cuando estaba programada a las 10 de la mañana? Y recuerdo con claridad que me dijo, mira, hoy tuve visita conyugal, después me fui a echar un vaporcito y luego una pestañita para atenderte como tú te mereces. ¿Te queda claro? Con unos ojos penetrantes hacia mí, amenazantes, pues yo dije que me quedaba perfectamente claro por qué estábamos haciendo la diligencia a las 11 de la noche en una oficina contigua a la del director y en donde el Chapo Guzmán se comportaba como si fuera el dueño del penal de Puente Grande. Pues era el dueño, abogado. Déjeme, le comparto esta fotografía, esta imagen, la portada de este diario. ¿A esta imagen se refiere usted, abogado? Sí, claro. Sí, claro. Ahí estamos nosotros en la mesa y yo estoy a la salida
cuando me retiro del lugar, porque el general Mario Arturo Acosta Chaparro había llegado 1 hora y media tarde. A mí ya se me habían encimado algunos otros compromisos y lo dejé con Tomás Ángeles platicando, pero es exactamente esa fotografía en 24 horas que sale el día, 21 la de mayo. fotografía es del día, sí, y la fotografía es del día anterior a que asesinaran a Mario Arturo Acosta Chaparro. Exactamente, es esa. Qué bueno que la Sí. localizaron y qué bueno que me precisa a mi memoria que fue 24 horas. Sí, porque yo erróneamente, lo digo públicamente, erróneamente anoté en mi columna que se publica hoy en Sin embargo, que había sido el periódico Eje Central, el que dirige Riva Palacio. Bueno, Álvaro, es un error mío. A ver, yo creo que sí es importante el dato para que lo corrijas en tu columna. Así o bueno, es. qué bueno que lo corriges. Pero estoy viendo aquí en el directorio de ese día, de esa portada, leo simplemente el directorio, lo que llamamos como directorio, que es quién está. Y le voy a tomar la imagen porque es el directorio de ese día. Y permítame usted, por favor, para que lo puedan transmitir, quién estaba al frente, pues, del diario, Álvaro. Correcto. Voy ahora mismo, se los comparto. Ahí está, esa es la imagen, a ver si la podemos, si es posible pasar, para que la vea Álvaro y la vea también el abogado, porque ese es de ese mismo ejemplar Sí. que está en línea justamente. Bueno, ese es El director general es Raimundo Riva Palacio. Es decir, Que fue en ese exactamente- momento, sí, que fue abogado. exactamente lo que le dije al fiscal de homicidios, que si tenía que investigar a alguien, tenía que ser a Raimundo Riva Palacio para que dijera quién le había dado la fotografía de Tomás Ángeles, Mario Arturo Acosta Chaparro y un servidor que nos tomaron en el restaurante del Lago cuando nos encontrábamos desayunando. Eso fue exactamente lo que le dije y no tanto al periodista que me habló por teléfono para preguntarme si yo había desayunado ese día con ellos. Entonces sí pedí que citaran a Raimundo Riva Palacio. No sé si lo citaron o no lo citaron, pero sí quise dejar constancia verbalmente de eso para que el fiscal viera el tamaño del homicidio y el tamaño de la investigación que tenía enfrente. Abogado José Antonio Ortega Sánchez, muchas gracias por compartir con el auditorio pues la información que ya en otro momento también nos había compartido, pero hoy, a la luz de del veredicto del jurado en la corte allá en Nueva York, pues es de enorme relevancia. Muchísimas gracias por esta oportunidad. Gracias a ustedes por esta plática que me trae buenos recuerdos para que las personas que protegieron a Genaro García Luna sean investigadas, ya que estamos hablando de una persona que ha sido condenada por la protección a un cartel y precisamente ese cartel es el de Joaquín Guzmán Loera. Así es, abogado, pues muchas gracias de verdad por acceder a esta conversación. Muy buenas noches. Buenas noches, que estén muy bien y que sigan transmitiendo con esa claridad respecto a los vínculos de Genaro García Luna y una bola de rufianes que lo acompañaron durante sus trapacerías esos 12 años que estuvo en el poder policiaco.
Muchas gracias, abogado. Gracias, abogado. Muy buenas Que le noches. vaya bien.